Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy miércoles trabajamos como todos los miércoles con ciencias sociales, ya en la semana número 30. Los propósitos de la clase son que ustedes puedan identificar los diferentes actores sociales con sus diferentes intereses, puntos de vista, acuerdos y conflictos. Y también que comprendan las diferentes problemáticas sociohistóricas, identificando las causas y las consecuencias, teniendo en cuenta las motivaciones y las perspectivas de los diferentes actores sociales que intervinieron en el proceso que vamos a estudiar. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Con su participación activa en la clase, con la observación del video, realizando y enviando en tiempo y en forma la tarea, con la comprensión de las consignas y que identifiquen los principales acuerdos y conflictos que se dieron en torno a la organización del Estado argentino entre el periodo de 1853 y 1880. Inmigración ultramarina y sociedad aluvional. Bien, inmigración sabemos a lo que se refiere. Cuando un grupo de gente se traslada de un lugar a otro, cuando llegan a un país. Ultramarina es que hablamos que es cruzando un océano. Y la sociedad aluvional se le llama a esta sociedad que se formó a partir de esa inmigración. Vamos a leer este fragmento. El 19 de octubre de 1876 se sancionó la Ley 817 de Inmigración y Colonización, bajo la presidencia de Nicolás Avellaneda. En esta ley se establecía la siguiente definición. Considérese inmigrante, para los efectos de la ley, a todo extranjero, jornalero, artesano, industrial, agricultor o profesor, que siendo menor de 60 años y acreditando su moralidad y sus aptitudes, llegase a la República para establecerse en ella, en buques de vapor o a vela, pagando pasaje de segunda o tercera clase o teniendo el viaje pagado por cuenta de la nación, de las provincias o de las empresas particulares protectoras de la inmigración y la colonización. ¿A qué hace referencia este fragmento? A la definición que una ley del gobierno de Avellaneda le daba a los inmigrantes. ¿A quién se consideraba inmigrante? Bien, vamos a pensar en eso. ¿Quiénes eran? Aquellos que venían de otro lugar pero que cumplían ciertos requisitos. ¿Y los gobiernos de la época cómo buscaban incluir a los inmigrantes? Esto deja plenamente expreso que a través del trabajo y el aporte que ellos vinieran a hacer para el desarrollo de lo que nosotros estuvimos estudiando en las clases anteriores, que era el modelo agroexportador. Recuerdan que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Para que el modelo agroexportador se lleve a cabo, hablábamos de los 3 factores que necesitaban. El primer factor eran las tierras. Para eso se llevó a cabo a través de la acción que Roca hizo, la conquista del desierto, entonces se ampliaron la cantidad de tierras cultivables. El otro factor era la mano de obra y el otro factor eran el capital, el dinero. El dinero se consiguió a través de préstamos o empréstitos. Las tierras a través de la campaña del desierto. Y la mano de obra, que no había, fue a través de esto, de la gran inmigración. Vamos a leer los textos de las páginas, de la página 118. En este texto, ¿de qué nos habla? De la inmigración masiva, necesaria para lo que les decía recién, el modelo agroexportador, que requería una gran cantidad de mano de obra que no había. Por eso el Estado Nacional impulsó políticas que favorecían el ingreso de inmigrantes europeos al país. Se realizó una campaña de propaganda en muchos países de Europa, que se informaba en esta campaña el bajo costo que tenía la tierra en Argentina y los altos salarios que se pagaban. Con estos dos cuestiones pensaban atraer a gente que viniera a trabajar a la Argentina. Además,
El gobierno ofrecía descuento en los pasajes de barco y además alojamientos temporarios gratis. Para ello se creó el Hotel de los Inmigrantes, que como ustedes pueden ver se situaba cerca del puerto. Bien, pero ¿quiénes eran los inmigrantes? ¿A quién estábamos buscando? Lo que ustedes ven acá es un mapa de Europa. Recuerdan que hace unas clases atrás estuvimos hablando, para poner en contexto la economía del mundo, que se había dado un segundo proceso de industrialización, una segunda revolución industrial que hizo que las actividades industriales estén cada vez más mecanizadas y se generara cada vez más riqueza. Ese modelo de industrialización parte de acá, del país que ustedes ven en rojo. En realidad el grupo de países es Gran Bretaña, el Reino Unido. Aquí surge la segunda industrialización y se va extendiendo a los demás países de Europa. Los que ustedes ven en color naranja son los países que tuvieron una industrialización temprana, es decir, fueron mejorando sus sistemas de industrias y por lo tanto generando más riquezas. En amarillo se ven los que tuvieron industrialización tardía, es decir, les llevó más años. A los países de Europa del Norte les llevó más años industrializarse. Y finalmente lo que ustedes ven en color verde son los que débilmente se industrializaron o no se industrializaron del todo. Fíjense que está España, Portugal, Turquía, Rumania, Bulgaria, Italia estaba muy débilmente industrializado. Entonces, esto que les explicaba recién, la industrialización se dio de manera desigual, no todos lo hicieron al mismo ritmo. Entonces había unas economías que eran más débiles que otras. Los países más poderosos en ese momento eran Francia e Inglaterra. Entonces muchos ciudadanos europeos de diversos países emigraron a la América, como le llamaban, a buscar trabajo. Los inmigrantes europeos que llegaron a nuestro país no eran los que los dirigentes esperaban. En vez de agricultores alfabetizados y obreros industriales de Europa del Norte, quienes llegaron a la Argentina provenían de las regiones agrícolas más pobres. Estos hombres y mujeres eran en la mayoría campesinos y jornaleros, italianos y españoles que escapaban de la pobreza de sus países. Otros grupos más minoritarios eran exiliados que huían, tanto por razones políticas como por razones religiosas. Los inmigrantes solían ser hombres jóvenes que trabajaban temporariamente en las cosechas y volvían a los países de origen. Sin embargo, luego de un tiempo en Argentina, muchos decidieron instalarse y traer a sus familias. Vamos a realizar la primera parte de las actividades. Hay que responder a alguna serie de preguntas. La primera dice, ¿a qué denominamos la gran inmigración? Bueno, se denomina gran inmigración a ese desplazamiento masivo de personas de un continente a otro que involucró un número grande, 4.200.000. ¿Cómo se relaciona con el modelo agroexportador? Se relaciona ya que era uno de los factores necesarios para el desarrollo, la cantidad de mano de obra. ¿Qué ofrecía el Estado argentino? Ofrecía descuentos en pasajes y alojamientos temporales gratuitos. Y por último, ¿de dónde provenían? De países pobres en Europa como España o Italia. Fíjense que en ese momento eran países pobres. Leemos los textos de páginas 122 y 123. Los trabajos rurales. Los inmigrantes que traían dinero y que soñaban con tener sus tierras propias se dirigieron a zonas rurales de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. Quienes pudieron comprar tierras, pequeñas y medianas propiedades, se hicieron chacareros, así se los llamaba. Aquellos que eligieron radicarse o vivir en Buenos Aires no pudieron convertirse en chacareros, debieron conformarse con alquilar tierras y transformarse en arrendatarios. ¿Por qué no podían comprar? Porque los terratenientes, es decir, los dueños de las tierras, no las querían vender, porque a lo que el ferrocarril había comenzado a circular por todas las localidades, esas tierras habían subido de valor. ¿De qué trabajaba la población rural? Bueno, la situación de los arrendatarios era muy precaria. Recuerden que eran los que alquilaban los campos para sembrarlos. Si tenían buenas cosechas,
podían obtener ganancias, pero si a causa de las sequías, las inundaciones o cuando bajaban los precios internacionales, los rendimientos no eran buenos, sufrían muchas pérdidas. Los terratenientes, es decir, los ricos, las élites, los dueños de esas tierras, cobraban igual esos alquileres sin importarle los riesgos y exigían cada vez precios más altos a estos arrendatarios. Los que no poseían dinero para alquilar o para comprar tierras se convirtieron en peones, también llamados jornaleros. En las ciudades veamos qué pasaba con los inmigrantes. La dificultad del acceso a la tierra para comprar o alquilar llevó a que la mayoría de los inmigrantes se radique en las ciudades, donde buscaban trabajo. En Buenos Aires, Córdoba y Rosario muchos trabajaban de peones y albañiles, aprovechando el auge de la construcción. Se estaban haciendo muchas casas, muchos edificios y había oferta de mano de obra. Se necesitaba mano de obra. No oferta. Otros se empleaban como vendedores ambulantes, cocheros, barrenderos, estibadores en el puerto. Los estibadores son los que hacen la carga y la descarga. Y también en los frigoríficos. ¿De qué trabajaban las mujeres? Trabajaban de modistas, de sirvientas, como el servicio doméstico le decimos ahora, lavadoras y planchadoras, y también como obreras en las fábricas. ¿Fábricas de qué? De medias, de fósforos, de cigarrillos, de galletitas. La mayoría de todos estos trabajos que hacían los inmigrantes eran precarios y temporarios, es decir, no tenían estabilidad, y ni que hablar de obra social y vacaciones. La mayoría de los inmigrantes vivía humildemente, tratando de ahorrar para traer a sus familiares o para regresar a sus pueblos de origen. Y acá aparecen las asociaciones. Los inmigrantes ayudaban a sus familias y a los miembros de las colectividades a las que pertenecían. ¿Cómo se ayudaban? Se prestaban dinero, se conseguían trabajo y alojamientos. Para eso, y para conservar el idioma y las costumbres, crearon las asociaciones y se agrupaban por países o por regiones. Se hicieron muchísimas, pero las más famosas son la Asociación Española de Socorros Mutuos, la Asociación Mutual Israelita, la AMIA, y la Unión y Benevolencia, que es la de inmigrantes italianos. Ellos crearon muchísimos hospitales también en todo el país. Bien, vamos a trabajar con la segunda parte. Primera pregunta, ¿quiénes pudieron convertirse en chacareros? ¿Recuerdan? Los que podían comprar tierra. Esos eran chacareros. ¿En qué situación estaban los arrendatarios, que eran los que alquilaban la tierra? En una situación muy precaria, ya que dependían de obtener buenas cosechas. ¿En qué actividades se trabajaba en la ciudad? Las mujeres trabajaban como modistas, sirvientas, lavadoras, planchadoras y obreras de fábrica. ¿Y qué función cumplieron las asociaciones? Como lo hablamos recién, ayudar a los miembros prestando dinero, consiguiendo trabajo y alojamiento, pero también una muy importante, conservando el idioma y las costumbres. Bueno, recuerden siempre dar el presente en la clase y saludar en el grupo. También mirar el video y leer los textos. Preguntar todas las dudas que tengan y realizar las actividades. Y enviar las fotos de las tareas a la seño. Bueno, muchas gracias por llegar hasta acá. La atención que ustedes ponen es muy importante para mí.